Neoptólemo, también llamado Pirro, fue el hijo de Aquiles y de Idamía. Nació en la isla de Esiros mientras su padre peleaba en Troya. Los griegos lo llamaron para terminar la guerra después de la muerte de Aquiles. Era tan feroz como su padre, pero más cruel. Mató a Príamo en el altar de Zeus y arrojó a Astianacte desde las murallas. Tomó a Andrómaca como esclava y murió joven en Delfos, asesinado por Orestes. Su historia comenzó con el engaño de su abuela Tetis. Ella había escondido a Aquiles en Esiros, vestido de mujer entre las hijas del rey Licomedes, para evitar que fuera a Troya. Pero Aquiles, aunque vestido como la princesa Pirra, se enamoró de Deidamía, una de las hijas verdaderas del rey. De su unión secreta nació un niño. Cuando Odiseo descubrió a Aquiles y lo llevó a la guerra, Deidamía quedó embarazada en Esiros. Dio a luz a un niño pelirrojo como su padre. Lo llamó Pirro por el nombre que Aquiles había usado disfrazado. Licomedes aceptó al niño como nieto aunque el nacimiento había sido en secreto. Pirro creció en Esiros sin conocer a su padre. Deidamía le contaba historias sobre Aquiles, el mejor guerrero del mundo. El niño entrenaba constantemente, queriendo ser como el padre que nunca había visto. Licomedes le enseñó a pelear, pero Pirro tenía una ferocidad natural que asustaba hasta a sus maestros. Era diferente de su padre en temperamento. Mientras Aquiles podía ser noble y mostrar compasión, Pirro era despiadado desde joven. En los entrenamientos hería a sus oponentes más de lo necesario. Disfrutaba la violencia de una manera que preocupaba a su abuelo Licomedes. Cuando Pirro tenía 17 años, llegaron noticias de que Aquiles había muerto en Troya. Paris lo había matado con una flecha en el talón. Pirro juró venganza contra todos los troyanos. Pero nadie lo llamaba a la guerra porque era muy joven, y los griegos no sabían si sería tan bueno como su padre. Entonces, los griegos capturaron a Héleno, el príncipe troyano profeta. Bajo presión, Héleno reveló las condiciones para que Troya cayera. Una de ellas era que el hijo de Aquiles tenía que pelear en la guerra. Odiseo y Fénix fueron a Esiros a buscar a Pirro. Encontraron al joven entrenando. Era la imagen de su padre, alto, fuerte, con el mismo pelo rojizo, pero sus ojos tenían una dureza que Aquiles nunca tuvo. Cuando le dijeron que lo necesitaban en Troya, Pirro no dudó. Tomó las armas inmediatamente. Ni siquiera se despidió apropiadamente de su madre. En el viaje a Troya, Odiseo le dio las armas de Aquiles. Eran las armas divinas que Hefesto había forjado, las que Odiseo había ganado sobre Áyax. Pirro se las puso y parecía a Aquiles resucitado. Pero Odiseo notó que el joven era más salvaje que su padre. Cuando Pirro habló de lo que haría en Troya, hasta el astuto Odiseo se inquietó. Llegaron a Troya y los griegos recibieron a Pirro con esperanza. Lo llamaron Neoptólemo, que significa nueva guerra, porque traía nueva energía a un ejército cansado después de 10 años. Neoptólemo inmediatamente quiso pelear. No le importaban las estrategias ni los planes, solo quería matar troyanos. Su primera víctima importante fue Euripilo, hijo de Télepho. Euripilo había llegado a ayudar a Troya con un ejército de misios. Era un gran guerrero que había matado a muchos griegos, incluido Macaón el médico. Neoptólemo lo enfrentó en combate singular y lo mató brutalmente, despedazándolo más de lo necesario. Neoptólemo peleaba como una tormenta. No tenía la gracia de Aquiles, ni su habilidad para mostrar piedad. Donde Aquiles había respetado el cuerpo de Eetión, Neoptólemo mutilaba a sus enemigos. Los troyanos le temían más que a su padre porque Aquiles al menos tenía honor. Neoptólemo solo tenía furia. Participó en el engaño del caballo de madera, aunque lo consideraba cobardía. Prefería tomar Troya por asalto directo.
fue uno de los guerreros que se escondió dentro del caballo. Mientras esperaban la noche, los otros guerreros estaban nerviosos. Neoptólemo estaba impaciente por empezar la matanza. Cuando salieron del caballo y abrieron las puertas de Troya, Neoptólemo fue el más brutal de todos. Fue directamente al palacio de Príamo. En el camino mató a todo troyano que encontró. Guerreros, ancianos, niños. No hacía distinción. Para él, todos los troyanos debían morir por la muerte de su padre. Encontró a Príamo en el altar de Zeus en el patio del palacio. El anciano rey se había puesto su vieja armadura, sabiendo que moriría. Con él estaba su esposa Hécuba y su hijo Polites. Neoptólemo entró al patio cubierto de sangre troyana. Polites trató de huir, pero Neoptólemo lo alcanzó frente a sus padres. Lo mató con su lanza mientras Príamo y Hécuba miraban. Príamo, furioso por ver morir a otro hijo, lanzó una lanza débil contra Neoptólemo. La lanza rebotó sin fuerza en el escudo. Príamo le gritó que era un monstruo, que hasta Aquiles había mostrado respeto cuando fue a pedir el cuerpo de Héctor. Neoptólemo respondió que entonces podía ir al Hades a quejarse con su padre. Agarró al anciano por el pelo, lo arrastró al altar a través de la sangre de Polites y lo degolló sobre el altar de Zeus. Fue el sacrilegio más grande de esa noche. Después fue a la casa de Héctor. Andrómaca estaba con su hijo Astianacte. Neoptólemo arrancó al niño de los brazos de su madre. Algunos dicen que él mismo arrojó a Astianacte desde las murallas. Otros dicen que fueron los otros griegos. Pero todos concuerdan en que Neoptólemo tomó a Andrómaca como su esclava. También mató a Polixena, la hija de Príamo. La degolló sobre la tumba de Aquiles como sacrificio para el espíritu de su padre. La joven murió valientemente, arreglando su vestido al caer para morir con dignidad. Hasta los griegos lloraron, pero Neoptólemo no mostró emoción. En el reparto del botín, Neoptólemo recibió grandes tesoros y a Andrómaca. La viuda de Héctor se convirtió en su concubina. Era otra forma de venganza. El hijo de Aquiles poseería a la esposa del hombre que había matado a Patroclo. Neoptólemo no la trataba con crueldad física, pero la humillación de servir al hijo de Aquiles era tortura suficiente. Navegó de vuelta a Grecia con Andrómaca y otros esclavos, pero no fue directamente a Eftía. Primero fue por tierra, porque Tetis le advirtió que evitara el mar. En el camino conquistó parte del Epiro. Estableció allí a algunos de sus hombres antes de continuar a Eftía. En Fitia, Neoptólemo reclamó el trono de su abuelo Peleo. El anciano todavía vivía, pero estaba débil. Neoptólemo gobernó efectivamente, aunque Peleo mantenía el título. Andrómaca le dio 3 hijos, Moloso, Pielo y Pérgamo. Pero Neoptólemo quería una esposa noble, no una esclava. Se casó con Hermíone, hija de Menelao y Helena. Había sido prometida a él durante la guerra, aunque también había sido prometida a Orestes. Hermíone era hermosa, pero estéril. Odiaba a Andrómaca por tener los hijos que ella no podía darle a Neoptólemo. Intentó varias veces hacer que mataran a Andrómaca. Neoptólemo consultó el oráculo de Delfos sobre por qué Hermíone no tenía hijos. También quería saber por qué Apolo había permitido que París matara a su padre. Algunos dicen que fue arrogante con el dios, otros que profanó el templo. La verdad es que Orestes lo esperaba en Delfos. Orestes todavía amaba a Hermíone y la quería de vuelta. Cuando Neoptólemo estaba en el templo, Orestes y sus hombres lo atacaron. Neoptólemo peleó ferozmente, matando a varios atacantes. Pero eran demasiados. Lo mataron frente al altar de Apolo, el mismo sacrilegio que él había cometido con Príamo. Los sacerdotes de Delfos enterraron a Neoptólemo en el templo. Era irónico.
El hombre que había violado el altar de Zeus fue enterrado con honor en el templo de Apolo. Algunos decían que era justicia divina, otros que Apolo lo había perdonado. Su tumba se convirtió en lugar de culto para los guerreros. Después de su muerte, Hermíone se casó con Orestes. Andrómaca fue libre y se casó con Heleno, hermano de Héctor. Los hijos de Neoptólemo gobernaron partes del Epiro. Moloso dio su nombre a los molosos, el pueblo de esa región. Neoptólemo fue recordado como guerrero feroz pero sin honor. Tenía la fuerza de Aquiles pero no su nobleza. Donde Aquiles era un león, Neoptólemo era un lobo rabioso. Cumplió su papel en la caída de Troya, pero sus sacrilegios lo condenaron a morir joven como su padre. Los griegos lo necesitaron para ganar la guerra, pero pocos lo lloraron cuando murió.